Hay silencios que duran más que la vida. Hay ventanas que nunca se abren. En una casa donde el tiempo se detuvo, una promesa fue enterrada viva. Blanche, la hija del día, fue condenada por amar. Su belleza, encerrada en su voz, apagada. Cada minuto que pasaba era un grito sin eco. Afuera, el mundo giraba. Adentro, el reloj se negó a avanzar en la luz. No entraba. El aire no cambiaba. Solo el recuerdo de un amor prohibido y el peso de una madre que decidió olvidar. Esta no es una historia de fantasmas, es una historia de carne, hueso y abandono. Y todo comenzó con una ventana cerrada. Antes del encierro, hubo un suspiro. Antes del silencio, hubo palabras escritas con esperanza. Blanche Monnier, hija de la luz, soñaba con un amor que no cabía en los márgenes de su apellido. Él era Mayo R., abogado, sin fortuna ni título, pero en sus ojos, Blanche vio libertad. En sus manos, sintió el temblor de lo verdadero. Su madre, guardiana de apariencias, no vio amor, vio vergüenza, vio desobediencia. Y en ese instante, la promesa se volvió pecado. Blanche escribió cartas que nunca llegaron, palabras que se perdieron entre las grietas del orgullo. Espérame, decía, no me olvides. Pero el mundo afuera no escuchaba. Y dentro de esas paredes, la joven que amaba fue borrada poco a poco. El vestido blanco quedó colgado, intacto, como testigo mudo de una boda que nunca fue. La pluma se secó, la ventana se cerró y Blanche comenzó a desaparecer. No hubo juicio, no hubo celda oficial, pero Blanche fue condenada. Su crimen en amar sin permiso, su castigo, el olvido impuesto por sangre. La habitación se convirtió en universo. 4 paredes, un techo bajo y una ventana que ya no mostraba el cielo. La luz entraba tímida, como si también tuviera miedo. Y en esa penumbra, los días se deshacían sin nombre. El espejo, empañado por el tiempo, ya no devolvía rostro. Solo una sombra, una presencia que se desdibujaba. El peine roto, testigo de una belleza que se marchitaba sin testigos. Las sombras en la pared parecían barrotes, no de hierro, sino de abandono. Cada rayo de luz era una ironía. Mostraba lo que no podía tocar. Blanche hablaba con el silencio. Le contaba sus recuerdos, sus cartas no enviadas, sus promesas sin eco. Afuera, los relojes seguían girando. Adentro, el tiempo se volvió estático, espeso, cruel. Esta no fue una prisión. Fue un ritual de desaparición lenta. Y Blanche se convirtió en sombra antes de que alguien notara su ausencia. Fue una carta anónima, un susurro que atravesó décadas de silencio. La denuncia llegó como un rayo en cielo encubierto. Y entonces, la puerta se abrió. La madera resistió. El tiempo había sellado aquel cuarto como un sepulcro. Pero la verdad no se deja encerrar para siempre. Los ojos de los hombres que entraron no estaban preparados. El olor, la oscuridad, el peso del aire y en el centro de la penumbra, una mujer en Blanche, o lo que quedaba de ella. Piel pegada a los huesos, cabello enredado como raíces olvidadas, ojos que ya no sabían distinguir el día de la noche. No gritó, no huyó, solo miró, una mirada que atravesaba los siglos, una mirada que preguntaba, ¿por qué tardaron tanto? La ciudad murmuraba su nombre, la joven bella de la alta sociedad, encerrada por su propia madre, en 25 años. El tiempo suficiente para que el mundo olvidara. Pero allí estaba ella, frágil, Henrianne. El descubrimiento no fue solo de un cuerpo, fue el encuentro con la crueldad disfrazada de respeto, con el silencio que mata. Blanche fue llevada, envuelta en sábanas blancas, como quien regresa de otro mundo. Y la casa permaneció. Las puertas volvieron a cerrarse, pero el secreto ya había escapado. El descubrimiento no trajo alivio, trajo espanto, porque a veces
El horror no vive en bosques oscuros, vive detrás de cortinas pesadas, en casas bien cuidadas. Y Blanche fue el espejo donde todos vieron lo que preferían no mirar. Ella volvió al mundo, pero el mundo ya no era el mismo. Blanche miraba por la ventana como quien intenta descifrar el tiempo. El viento tocaba su piel, pero no la despertaba. La libertad llegó tarde, y con ella, el silencio más profundo. En el espejo roto, su rostro se multiplicaba en pedazos. Cada fragmento contaba una historia que nadie quiso escuchar. No lloraba, no sonreía, solo existía, como quien sobrevivió al naufragio, pero perdió el mapa. La ciudad murmuraba su nombre, pero Blanche ya no pertenecía a ningún lugar. El tiempo no la curó, solo la dejó descansar. Y en esa ventana abierta, donde antes había barrotes de sombra, ahora había luz, una luz suave, que no prometía nada, pero que tampoco exigía. Blanche Monnier, la mujer que esperó, la mujer que el mundo olvidó, y que al final aprendió a mirar sin pedir. Sus días se volvieron lentos, como páginas que no necesitan ser leídas. El vestido blanco colgado ya no era promesa, era memoria. El espejo, roto, no fue reparado, porque Blanche sabía hay cosas que no deben volver a ser enteras. Y allí, entre luz y sombra, se convirtió en parte de la casa. No como prisionera, sino como testigo de que el amor, incluso negado, deja marcas que ni el tiempo borra. Blanche Monnier nació en Poitiers el 1 de marzo de 1849, una ciudad del oeste de Francia, conocida por su tradición aristocrática y conservadora. En 1876, a los 27 años, expresó su deseo de casarse con un abogado mayor y sin fortuna, algo que su familia consideró inaceptable. Como castigo, su madre la encerró en una habitación oscura dentro de la casa familiar, donde Blanche permaneció aislada durante 25 años. El caso salió a la luz en mayo de 1901, cuando una carta anónima llegó al fiscal general de París denunciando que una mujer estaba siendo mantenida en condiciones inhumanas dentro de una respetable residencia en Poitiers. Al ser rescatada, Blanche estaba extremadamente debilitada, pesaba cerca de 25 kilos, vivía entre suciedad y sin contacto con el mundo exterior. La revelación conmocionó a Francia y se conoció como la secuestrada de Poitiers. Falleció en Blois, otra ciudad francesa, el 13 de octubre de 1913. Pero su historia permanece como símbolo del silencio impuesto a las mujeres y de la crueldad disfrazada de honor. Blanche Monnier, la mujer que amó, la mujer que esperó, la mujer que el mundo olvidó. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal. Aquí, cada memoria olvidada encuentra voz. Cada silencio, una imagen, y cada verdad, un lugar para existir.